Nuestro corazón produce lo que nosotros hemos adoptado como nuestra filosofía. No hablemos de filosofía en el término de una materia que se enseña en el colegio o en las universidades, sino que ¿qué es la filosofía propia o una filosofía personal? Es mis propios ideales que yo he adoptado a causa del proceso de mi experiencia y de las enseñanzas que se me han dado. Por ejemplo, les voy a leer un poquito sobre lo que dice el diccionario acerca del tema de la filosofía propia. Es el desarrollo de un sistema de pensamientos y creencias y valores que guían la forma de percibir y relacionarse con el mundo y relacionarnos con nosotros mismos. Entonces, de acuerdo a nuestra filosofía, así nosotros nos relacionamos con el mundo y pensamos acerca de nosotros mismos. ¿Qué filosofía personal? Es un proceso personal de reflexión y construcción de ideas. Todos nosotros tenemos nuestras propias ideas, nuestros propios ideales personales que nos distinguen a los demás. A veces hay personas que se unen siempre a la mayoría, como dice un dicho del mundo: ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pero por lo general nosotros, las personas pensantes, tenemos nuestros propios ideales acerca de diferentes temas en nuestra vida, ¿verdad? A medida que hemos crecido y conforme al entorno donde nos movemos y desarrollamos, todos venimos adoptando creencias y hábitos, construyendo nuestros ideales recibidos o transmitidos. Necesitamos, hermanos, entonces, adquirir los mejores ideales, adoptar la filosofía que está en las Sagradas Escrituras. Este libro sagrado tiene la sabiduría más grande que puede existir sobre la faz de la tierra. Aquí está la enseñanza de la palabra del Dios del cielo. Esta es la palabra que nosotros debemos de meditar y adoptar continuamente. Esta palabra nos va a enseñar los diferentes temas: cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo predicar la palabra, cómo vivir, cómo ser un buen empleado. Todo lo que nosotros necesitamos aprender está escrito en la palabra del Señor. Aquí hay sabiduría acerca de cómo trabajar. Todo está escrito en la palabra de Dios. Necesitamos incrustarle a nuestra mente el conocimiento de la palabra del Señor para que seamos bendecidos, seamos prosperados. Hay un poder especial en la palabra, ese es el tema, el poder de las palabras. Pero vamos a hablar lo que hemos tomado como nuestra propia filosofía, lo que hemos adoptado en nuestras vidas como nuestras propias creencias. Cómo adoptar la filosofía de la palabra de Dios, cómo adoptar la doctrina o la enseñanza de la palabra de Dios a través de la lectura devocional. Para comenzar diciendo algo, la lectura devocional es una lectura diaria, donde una persona lee la palabra de Dios un poco y el siguiente día otro poco. También hablamos sobre lo que es escudriñar, que va más allá de leer una lectura devocional. Escudriñar es tomar un tema y darle seguimiento a través de los diferentes libros de la Biblia hasta concluir nosotros mismos lo que la palabra enseña de ese tema, interpretar correctamente ese tema de la palabra de Dios. Debemos ser tenaces al escudriñar. Juan 5:39, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. ¿Cómo adoptamos la doctrina o la enseñanza, la filosofía de la palabra de Dios? La meditación. Entonces, en la palabra de Dios, meditar en ella día y noche, como le dice el Señor a Josué: meditarás en este libro día y noche para que te vaya bien. Analizarla, hacer una exégesis, una interpretación imparcial y profunda de los textos de la palabra del Señor. Y también debemos de escuchar a mentores, maestros, gente que conoce la palabra, que se ha profundizado en esto, en este tema de la palabra de Dios, y que son capaces de enseñarla de manera sencilla, que nosotros la podamos comprender. Entonces, escudriñemos, aprendamos, escuchemos a los que enseñan la palabra de Dios y aprendamos de ella, y ella va a ir tomando asiento en nuestros corazones. Además de
aprender la palabra de Dios, necesitamos ponerla en práctica. Esto es esencial. Si la palabra de Dios va a tomar lugar en nuestras bocas, en nuestro vocabulario, en nuestras conversaciones diarias, necesitamos no solo aprenderlas, sino practicarlas. Cuando nosotros la ponemos en práctica, vamos a notar que la palabra de Dios es viva, es verdadera, es real. Ejercicios acerca de cómo hablar la palabra de Dios. Si tú estás enfermo, ¿qué debes de decir? Que no estás enfermo. Bueno, algunos dicen por fe, esta es una mentira del diablo, este síntoma se tiene que desaparecer en el nombre de Jesús. No es incoherente. Pero si tú quieres decir, estoy enfermo, pero Dios me va a sanar, háblalo según tú lo sientas mejor, como tú lo creas más conveniente, pero habla lo que dice la palabra de Dios, que por su llaga fuisteis sanado, que Él es Jehová tu sanador. Eso es lo que dice la Escritura, y yo soy Jehová tu sanador. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Muchos textos más que hablan sobre la sanidad. Les traeré sanidad y medicina, dice el Señor. Si estás pobre y necesitado económicamente, ¿qué es lo que debes decir? Lo que dice la Escritura. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 Pedro 4:11. ¿Qué es lo que debes decir? Que el Señor suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:17. ¿Qué más debes decir? Que el que siembra generosamente, también generosamente segará. Eso está en 2 Corintios 9:6. Debemos de sembrar para cosechar. Necesitamos sembrar la semilla, que son nuestras ofrendas, y Dios proveerá. Dios proveerá, Dios suplirá. Dice en Proverbios 3, 9 y 10, acerca de traer las primicias, de dar generosamente para el Señor, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Va a haber provisión en abundancia. Eso es lo que debemos creer, meditar, pensar y hablar, que Dios suplirá, que Dios proveerá, que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor, que de Él es la plata y el oro, Ageo 2:8, que nosotros somos sus hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Problemas diversos que tú tengas, tú vas a pronunciar lo que dice la palabra de Dios. Primeramente, Dios dice que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos, que al que llama se le abre, que el que pide recibe, el que busca encuentra, que con Dios haremos proezas, que Él va a derrotar a nuestros enemigos. No hay brujería que nos toque, no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Esto es lo que debemos nosotros hablar continuamente, la palabra del Señor. David le dijo al gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Esas eran las palabras de David. El que me libró de las garras del oso y de las garras del león, también me librará de este gigante. Esas eran palabras de fe de David. El apóstol Pablo escribe acerca de David, dice, creí por lo cual hablé. Entonces dice Pablo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vea, hermanos, que nosotros hablamos lo que creemos. Usemos bien entonces nuestra boca, nuestras palabras. En la boca está el poder de la vida y de la muerte. El que la ama comerá de sus frutos. Otro ejemplo fue un evangelista que contó que había padecido durante 2 años una afectación en el corazón, y venían unos síntomas y un dolor. ¿Y qué decía él? Mentira, diablo, estoy sano, tengo el corazón más sano de Puerto Rico. Y esa era su confesión de fe cada vez que venía el dolor: estoy sano, esta es mentira del diablo, estoy sano. Y esa confesión de fe hizo que a los 2 años él fuese libre de ese azote satánico, y resultó que la palabra de Dios fue efectiva cuando Dios nos dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que crea que es galardonador de los que le buscan.
Creámosle al Señor y hablemos fe.